Buenas tardes, soy José Ortega y hoy inicio una serie de grabaciones en vídeo, una serie de, digamos, si se quiere, de mini simpático curso online sobre religión primitiva, mitos, arqueología, etcétera, bajo el título común La religión en el pensamiento prehistórico. Y antes que nada, pues quiero comentar quién soy yo, por qué estoy aquí contando esto y de qué va todo. Pues yo estudié arqueología en Murcia. Tengo el honor de formar parte de la primera promoción de arqueología de la Universidad de Murcia y de haber estudiado con Ana María Muñoz Amilibia, impresionante y enorme catedrática de la materia y autoridad muy reconocida internacionalmente. Y desde que empecé a trabajar en el departamento de arqueología, que fue enseguida, en primero, pues me encontré con que hubo de enfrentarme a una especie de decepción, que es la decepción de que esta disciplina es una disciplina muy seca, muy áspera, donde hay poco o ningún resquicio para lo humano, para el espíritu, para el alma, para el pensamiento, que son las cosas que a mí me interesan. El pensamiento del hombre prehistórico, lo que sentía, lo que temía, en fin. Porque he tenido la suerte de participar en varias excavaciones arqueológicas, pero el tipo de trabajo que se hacía ahí era todo material, todo material, todo de... Primero saca la punta de flecha, saca la raedera, saca la cerámica eh, y después pues limpiar y clasificar todo eso. Y las publicaciones, que es lo interesante del tema, las publicaciones son pura eh, clasificación también. O sea, una publicación clásica de arqueología es un repertorio de dibujos, sea los materiales, sea punta de flecha, sea por lo que he dicho, las raederas, sobre todo en el paleolítico, la cerámica, los cuellos de la cerámica, las ánforas, si se quiere también, hablando de arqueología de Roma. Pero claro, todo esto a mí francamente me decepcionaba. Y en algún momento llegué a pensar que la arqueología ni siquiera me parecía que tuviera un encuadre claro en lo que esto que llamamos las ciencias humanas, porque yo entonces tenía enfrente la química y física, no, física no, química y biológica enfrente, ahí en Murcia. Y yo me creía, o sea, me parecía más bien que como allí no había nada relativo al espíritu humano, pues que era una disciplina que tenía poco que ver con las ciencias humanas. Y entonces yo me desquité de eso con el tiempo. Como no tuve la oportunidad de quedarme en la universidad para dar clase, pues mi desquite fue por otros caminos paralelos. Y yo, digamos que para progresar y para indagar en el mundo del espíritu, del hombre prehistórico y del hombre protohistórico, lo que hice fue leer mucho, investigar mucho, relacionar mucho y como consecuencia de esto, pues escribí mucho también. Y entonces escribí una serie de artículos de investigación que aparecieron publicados sobre todo, pero no únicamente, en la revista del Museo Arqueológico de la Universidad de Murcia. Hice también una recopilación de cuentos populares y otra forma de desquitarme fue el hacer mi serie de televisión para Canal Nou, en este caso, para Punto 2, La Crónica de la Tierra Encantada, que se puede ver en YouTube, por cierto, en gratis. Y La Crónica de la Tierra Encantada es un punto de unión entre todas las disciplinas que tienen que ver con la interpretación y con el conocimiento del pasado y del pensamiento humano en el pasado. Yo quiero decir
que tampoco me he encontrado a gusto nunca en el ámbito académico, porque para mí el ámbito académico, con su compartimentación del saber en departamentos estancos, eh, a veces se pone en el límite de conseguir el no saber, o sea, la superespecialización de la materia y el decir, esto me corresponde a mí hasta aquí y esto te corresponde a ti hasta ahí. Por ejemplo, el cuento popular caía bajo la jurisdicción del Departamento de Filología Hispánica y la prehistoria y arqueología en el otro sitio, y así sucesivamente. Es una de las maneras que, bajo mi punto de vista, llevan al no saber. Esto ya es algo que lo explicó Ortega, digo Ortega y Gasset me refiero, en lo que él llamaba la barbarie del especialísimo. La superespecialización es una forma de no saber. Tú llegas a saber tanto, 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 tantísimo de una materia que de lo que no tiene que ver con esa materia estricta no sabes absolutamente nada. Y bajo mi visión, si queremos entender la mente, algo tan difícil como meternos dentro de la mente del hombre prehistórico y saber qué creía, en fin, qué temía, qué pensaba, todas sus esperanzas, sus miedos. Hace falta recopilar datos que vienen que es lo que he hecho yo, del cuento popular, en donde digamos que he trabajado todo lo que he podido, por además hice una recopilación de cuentos populares del campo de Cartagena cuando estaba estudiando, de la etnología, es decir, las costumbres de los pueblos primitivos actuales, aunque ya prácticamente no quedan, del folclore, y en este caso me refiero sobre todo a las tradiciones populares y a los cuentos orales, pero que no son estrictamente lo que se entiende como cuento popular estándar o clásico, como el tipo cuento maravilloso. Y con todo esto lo que hay que hacer es eh, relacionar, primero leer mucho y después relacionar, y con esto pues intentar deducir e intentar comprender. Y esto es lo que hice cuando escribí el primer artículo que publiqué en la revista Verdolay, la revista del Museo Arqueológico de Murcia, que es de lo que quiero hablar hoy y que se llama Influencia de la rotación terrestre en la religión primitiva. Y fíjate si el título es desafiante, muy desafiante, ¿verdad? Bueno, pues el contenido lo explico enseguida. El artículo parte de una serie de datos que proporcionan estas fuentes a las que me he referido. Proporcionan la arqueología, el folclore, la tradición oral, el cuento popular, que también son datos desafiantes en sí mismos, son datos que son como provocaciones, porque llevan envuelta una paradoja y digamos que no, no se comprenden, directamente no se comprenden. Y como no se comprenden, pues lo que hace la ciencia académica y lo que hace la barbarie del especialísimo es dejarlos ahí y ya está. Bueno, ahí hay unos datos que los archivamos, los dejamos al margen, sabemos que existen, pero en fin, se acabó, eso es todo. Bueno, pues el primero de esos datos es un ritual funerario que se ha documentado en bastantes sitios, que consiste en que el ajuar funerario del difunto se rompe, sobre todo la cerámica. Esto aparece, la primera vez que lo leí fue en un trabajo de Figueras Pacheco sobre la necrópolis púnica de la Albufereta en Alicante. Y ahí él decía que la cerámica se había roto intencionadamente y se había agrupado en un montón y que se veía que era ritual. Si esto no tiene nada que ver con los cacharros rotos que se pueden ver a veces en superficie, que hay mucho, muchas veces hay muchos yacimientos donde vas por ahí y en superficie pues se ven los fragmentos de cerámica. No tiene nada que ver con eso. También
se hace algo muy parecido, aunque como no es cerámica, no se puede romper, en el ritual funerario ibérico. El ritual funerario ibérico es un ritual de incineración. Se le quema al difunto, las cenizas se introducen en la urna funeraria. La urna funeraria se entierra. Y alrededor de la urna funeraria con la ceniza del difunto, pues se deja el ajuar funerario. En este caso, una parte muy significativa del ajuar es el armamento. Y en el armamento, un elemento sobresaliente es el soliferrum. El soliferrum es la lanza, una lanza, una jabalina. La lanza del guerrero ibérico la llamamos, o la llaman los arqueólogos, el soliferrum. Y entonces el soliferrum, como es de hierro, no se puede quebrar como la cerámica, no es tan fácil. Y como no se puede quebrar, lo que se hace pues que se dobla en vueltas y contravueltas como un gurruño, no es una espiral perfecta porque es muy irregular, pero se hace ahí, vamos, que se dobla y se contradobla. Y así es como aparece en las vitrinas de los museos, los soliferros. Yo estaba un día en el Museo Arqueológico de Murcia y había un padre con el crío de 8 años o así, y el crío le dice, papá, ¿qué es eso? Y el padre le dice, hijo mío, eso es un látigo. Ah, pues no era un látigo, es una lanza. Y la respuesta idónea es que lo que estaban viendo el padre y el hijo es la expresión material de una concepción del mundo muy peculiar en la mente, en este caso, protohistórica, en el mundo de los íberos. Bueno, pues aparte de ese dato, después hay otro dato que procede del cuento popular. Tengo que decir que el cuento popular es mucho más de lo que parece, es mucho más, y va mucho más allá y mucho más lejos y tiene mucho más significado de lo que parece. Los cuentos populares muchas personas piensan que son antiguos porque provienen de la Edad Media. Los cuentos populares no son antiguos porque provengan de la Edad Media. Los cuentos populares son antiguos, sí, porque proceden del primer instante en el que hubo reflexión humana. Los cuentos populares se originaron no en el Neolítico, como también dicen algunos, incluso estudiosos, sino que, bajo mi punto de vista personal, en el Paleolítico, en el momento en el que el cazador se asoma a la cueva e intenta comprender qué diablos es eso que tiene delante, tan extenso, tan interesante y tan abigarrado que es la naturaleza y que es el mundo. Primera cuestión a tener en cuenta, los cuentos populares se originan en el Paleolítico y como se originan en el Paleolítico y muchos de ellos, sobre todo el tipo clásico, el cuento maravilloso, ha llegado hasta nosotros prácticamente inalterado, pues sencillamente nos encontramos con que el cuento contiene un fabuloso río de información antropológica que en el campo espiritual lo podríamos calificar tranquilísimamente como un río de oro, porque la información que nos proporciona es absolutamente preciosa. Estas dos cuestiones son interesantes para comprender el acercamiento que yo en mi vida pues he procurado hacer al conocimiento de lo que estoy hablando, que es la mente del hombre prehistórico. Bueno, pues hay un cuento popular que es muy característico en España, del cuento español, que se llama El cuento de Blancaflor, o mejor dicho, Blancaflor, la isla del diablo es una película que hice yo. La hija del diablo. En este cuento, el héroe, el tipo cuento maravilloso, siempre incluye un viaje del héroe al reino encantado. Y entonces, el reino encantado es una elaboración simbólica, literaria, del más allá. El reino encantado, donde aguarda la princesa, donde aguarda
el remedio mágico de la enfermedad que tiene su padre o lo que se quiera, allí donde está el Palacio de Oro, la colina de cristal y, en fin, todo lo que el, el- el- el molino del infierno también se le llama a veces, las siete puertas del molino del infierno, todo eso es una elaboración simbólica del más allá. Más allá, vale. Entonces, en el Blancaflor, la hija del diablo, el héroe hace un viaje, creo recordar que es para pagar una deuda de juego al diablo, a la tierra del diablo, al reino. El reino del diablo es el más allá. El diablo es el príncipe de los difuntos. Y allí tiene sus más y sus menos con el diablo y tiene que salir huyendo. Y el diablo intenta retenerlo y tenía una hija muy bella, que era medio bruja, como buena hija del diablo, que se llamaba Blancaflor. Entonces Blancaflor le ayuda a huir. Tengo que decir que este cuento es, como pasa mucho en la mitología, y no solamente en la mitología griega, el patrón sobre el cual después se escribió un mito muy conocido, que es el texto de Apolonio de Rodas, las Argonáuticas. Las Argonáuticas es un mito ya más bien tardío, porque Apolonio no sé en qué siglo escribió, pero ya, sí, ya fue bastante más adelante, que cuenta la aventura de Jasón, del héroe Jasón, que con una serie de navegantes, entre los cuales se encontraba ni más ni menos que el propio Hércules, se internó en el reino del rey Eetes, que estaba en el este, para robar el vellocino de oro. Y estando allí, pues también tuvo su conflicto con el rey Eetes y justamente le ayudó a escapar, ni más ni menos que la bruja Medea, que es un perfecto paralelo de la bruja Blancaflor, la hija de Eetes, la hija del diablo. Bueno, pues en este cuento popular también se produce una paradoja. Esa paradoja es que le dice, mira, te vas al establo y allí hay dos caballos. Un caballo muy estupendo, muy poderoso, muy fuerte y muy musculoso y muy energético. Y luego otro que está flaco, que está desnutrido, que está huesudo y que está hecho polvo y que está que se cae, que era como un rocinante. Bueno, pues tiene que huir en el caballo flaco. Y después hay dos espadas. Una que es de acero, brillante, dura y afilada, y la otra que es una espada pobre y herrumbrosa. Pues te tienes que llevar para defenderte la espada pobre y herrumbrosa. Y lo hace así y huye del reino del más allá con éxito. Y esto nos sitúa ante una paradoja que, como he dicho al principio, esto es como una provocación, ¿no? Porque parece que te estén poniendo, no sé, ante una especie de clave o de enigma, a ver si eres capaz de descifrarlo. Bueno, pues la siguiente cuestión tiene que ver con el folclore, con el folclore de las hadas, que es especialísimamente rico en Irlanda, en Inglaterra. Y las hadas también son expresión simbólica de los difuntos, ¿eh? Las hadas. En principio esto que digo puede parecer un poco, digamos, inesperado para mucha gente, pero es así como funciona. Eh, las hadas son personajes que a menudo aparecen representadas, y os acordáis de Campanilla, con alas de mariposa. Lo mismo que también los difuntos son representados como a veces como mariposas, y sobre todo las hadas viven eh, en unos sitios que son como la, la más pura definición
emblemática, estaba buscando la palabra, del reino del más allá, que es la colina hueca. La colina hueca, además, llena de oro. Yo esto lo sé porque estudié mucho, 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 mucho del tema de la configuración física del más allá y del camino para llegar al más allá en una tesis doctoral que no me dejaron leer porque les parecía demasiado chula, que se llamaba Una topografía del más allá, en la cual llegaba a la conclusión de que el mundo de los difuntos es una colina hueca en donde reina el oro, la abundancia, la vida y otras cosas. Entonces se producen muchos episodios de interacción, esto es típico del folclore tradicional. Interacción entre los hombres las hadas. Y a este efecto, los elfos son un tipo de hadas. O sea, no hay diferenciación entre los elfos y las hadas. No penséis, por favor, os lo pido, en los elfos del Señor de los Anillos, que son esos tíos rubios que se planchan el pelo con una plancha y se lo tintan de rubio o platino, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Los elfos son pequeñitos, viven en el bosque, a veces encima de los manzanos, suelen llevar chaquetas verdes o rojas y son un tipo peculiar dentro de las hadas. Entonces, un cuento, un relato, esto no es el cuento popular estándar, sino es un relato. Dice que había en Inglaterra, estamos ahora, en Somerset, había una feria de unos elfos que es un tipo de elfos, son los pixies. Y entonces va un humano por allí a la feria y ve que había un puesto que estaba lleno de oro, porque entre ellos ya he dicho que el oro es muy abundante. Y entonces iba a caballo, se pone a galopar y pasa rápidamente por el puesto y se lleva el oro. Se lleva el oro, vamos, es como el robo del tirón. Y cuando llega a casa se echa a dormir y mete el saco de oro debajo de la cama, pensando que al día siguiente iba a abrirlo y pensando en todo lo que se iba a comprar y todo lo que iba a hacer con esa riqueza. Y cuando a la mañana siguiente abre el saco se encuentra con que lo que había eran sapos. Bueno, pues esto es algo que se reproduce mucho también en un folclore que es especialísimamente rico, que es muy brillante y fantástico, que es el folclore del País Vasco, en donde hay un personaje femenino que es la reina de los espíritus o de las divinidades tradicionales por excelencia, que es la diosa Mari. La diosa Mari es una diosa con la que también hay, en relación con la cual también hay algunos episodios de este tipo, de personajes que van a visitarla y se llevan de su cueva alguna que otra pieza de oro creyendo que han sido muy listos y cuando llegan a su casa pues se ha transformado en carbón. Y luego hay un cuento de Riaño que es muy parecido también, que va en la misma línea, que es sobre un personaje que se parece mucho a la diosa Mari. Y este personaje había cogido a una nodriza humana para que amamantara a su hijo y en agradecimiento, cuando acabó el trabajo, le dijo, a ver, trae acá el mandil, trae el mandil. Y le vertió una cosa en el mandil y le dijo, no mires lo que te estoy echando. Y no lo mires, no lo abras hasta llegar a casa. Entonces la mujer se fue a su casa a través del bosque y no pudo resistir, como suele suceder, la curiosidad de mirar lo que le había dado el personaje este. Y entonces cuando lo iba a mitad del camino y mira en el mandil, vio que eran carbones. Entonces le dio mucha rabia, se decepcionó, como es lógico, y dijo, hostia, vaya regalo, ¿no? Y entonces lo tiró todo
y se fue a su casa muy enfadada. Cuando llegó a su casa, resulta que habían quedado tres pequeñas briznas de carbón en el mandil y era oro. Y cuando volvió a recoger lo que había tirado, pues ya no estaba, se lo habían llevado. Entonces, todo esto lo que nos indica es que se establece una frontera, porque el mundo de las hadas y el mundo del reino de los espíritus del cuento popular es el mundo del más allá. Entonces, la paradoja como base que hay aquí en todos estos relatos consiste en algo tan sencillo, y es aquí donde ya empezamos el trabajo interesante y bonito, que es el trabajo de descodificación. O sea, hay que descodificar lo que nos cuentan las fuentes para encontrar las claves y con esto pues la comprensión. Hay una frontera entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Resulta que el mundo de los muertos es una réplica invertida del mundo de los vivos. Por eso yo a este fenómeno lo bauticé con el nombre de efecto speculum. Entonces, tan pronto como el héroe del cuento que está huyendo en un caballo que en el reino del más allá, en el reino del diablo, era un caballo flacucho y con una espada, que era lo que he dicho, una espada herrumbrosa, cruza la frontera entre el más allá y el mundo de los vivos, ese caballo tan débil se transforma en un caballo robusto y la espada herrumbrosa en una espada fantástica. Y esa es también la explicación de que el oro se transforme en carbón cuando traspasa la frontera del más allá. Claro, esto es algo que también permite entender mucho mejor otra cosa, que es un canon artístico de la pintura rupestre de la Edad del Bronce, vamos, de la pintura rupestre levantina, que es que a los difuntos se les representa con la cabeza para abajo y los pies para arriba. Esto lo vemos en el Barranco de la Valtorta, en Castellón, que es una estación de pinturas rupestres muy interesante y muy grande. Entonces allí, en las Cobetes del Puntal, hay una representación en rojo, en granate, de un señor con el vientre abultado, que está eso, como dormido, pero con la cabeza para abajo y los pies para arriba, y entonces se le conoce como el difunto de la Valtorta. Y también hay otro ejemplo de la misma historia en Chercos, en Almería, en la Sierra de los Filabres. En Chercos hay un pedrusco grande que se llama la Piedra Labrá. La Piedra Labrá tiene una serie de representaciones de lo que se llama indaliformes, que son unos humanos esquematizados con los brazos así abiertos y un arco entre los dos, entre las manos, que se supone que son el precedente prehistórico del indalo, que sabéis que es el símbolo de Almería y todo eso. Bueno, pues ahí también hay, en la Piedra Labrá, aparte de otras cosas, hay un humano indaliforme invertido, y Javier García del Toro, que es el arqueólogo de la Universidad de Murcia que ha estudiado eso, dice que eso es un difunto y es conforme con el canon general este de representación de los difuntos con la cabeza para abajo y los pies para arriba. Bueno, pues todo esto que estoy explicando se entiende mucho mejor si acudimos ahora a la etnología. En el siglo XIX, cuando las potencias europeas se dedicaron a tener colonias por ahí, pues todos, menos los españoles, o sea, los anglosajones, los ingleses, los alemanes,
los franceses, todos menos los españoles que se dedicaban yo no sé a qué. Eh, Como eran países cultos, pues se dedicaron a estudiar las costumbres de los pueblos primitivos que encontraban en esos sitios, en África, en Oceanía, en Sudeste Asiático y en Sudamérica, Centroamérica. Eh, y entonces con esto pues hay una fuente de información absolutamente brutales que están recogidas en particular, están recogidos en los no sé cuántos volúmenes tiene La Rama Dorada, el libro enciclopédico de James Fraser, y luego también están recogidos en una especie de maravilla de la antropología y de la historia de religiones que se llama la Enciclopedia Religión y Ética, que la recomiendo muchísimo, muchísimo, porque es oro molido. Entonces hay un autor que es uno también pues como Fraser, que es Lucien Levy-Bruhl, que recogió un montón de informes de estos. Entonces todos estos informes pues le decían que efectivamente que la concepción del hombre primitivo en un montón de pueblos de primitivos actuales que eran pues tanto indios norteamericanos como pueblos de Oceanía y, y de África, pues que el mundo del más allá, como he dicho hace un rato, es una réplica invertida del mundo de los vivos. Por ejemplo, decían que los ríos en el más allá fluyen hacia su nacimiento, la inversión. Que las personas iban caminando con la cabeza para abajo y los pies para arriba, la inversión. Que el lenguaje de los muertos era como el lenguaje de los vivos, lo único que pasa es que el significado de cada palabra era distinto, es decir, dulce significaba amargo, blanco significaba negro, arriba significaba abajo, y así sucesivamente con absolutamente todo. Y esto, claro, esto es lo que nos permite ya reconciliarnos con la realidad de que todos esos datos y todas esas historias que he comentado al principio, del ritual funerario, del cuento popular y del folclore de las hadas, del oro que se convierte en polvo, del caballo y de la espada y de tal, el soliferrum y todo esto, pues obedece a la idea de que el mundo del más allá es una inversión del mundo de los vivos y que por lo tanto eh, la, como por lo que he dicho, la espada que allí está tan mala, en el mundo de acá ya está muy bien, el caballo exactamente lo mismo y por supuesto el oro se convierte en polvo y el oro se transforma en carbón y viceversa y por supuesto que la ruptura del ajuar funerario ritual tiene por objeto que ese ajuar funerario que se ha roto y que se ha destruido para dejarlo en la tumba, está roto, está destrozado, está destruido en el mundo de los vivos y estará divino en el mundo de los muertos. Iba a decir divino de la muerte. Y ya está. Esto es más o menos cerrar el círculo de por qué pasan estas cosas y por qué, a qué obedecen los rituales y las creencias a las que me he referido. Pero voy a explicar alguna cosa más. Porque también sería muy simpático intentar discernir por qué pasa esto. O sea, ¿por qué? Vale, de acuerdo, ya sabemos lo que decía Lucien Levy-Bruhl, que se lo habían contado todos los antropólogos dispersos por el mundo, que el mundo del más allá es el de los vivos invertido y tal. Pero ¿y eso por qué? ¿Eso por qué? Bueno, pues tenemos que intentar introducirnos en la piel y en la mente y el cerebro del hombre prehistórico para averiguar por qué. Y es muy fácil, realmente no es ningún misterio.
Vamos a subirnos a una peña con el hombre prehistórico. El hombre prehistórico llega allí, se sienta y se pone a mirar el cielo. Y estudia sus movimientos, estudia sus leyes no, sus ritmos, sus repeticiones. Y lo primero que ve, lo primero de todo, es ver que el sol sale por el este y se pone por el oeste. Pero a eso le sigue también lo que para él en ese momento era una paradoja. Una paradoja es que el sol que se ha metido por el oeste, en vez de volver a salir por el oeste, pues sale otra vez por el este. Cosa más rara, ¿no? Esto era un desafío para el hombre prehistórico. Esto era una provocación. Y entonces lo que sucede es que el hombre prehistórico y no prehistórico, pero el hombre eh, no puede renunciar a saber. El hombre experimenta, en este caso en el mundo de la prehistoria, una fortísima descarga de ansiedad que le impulsa al conocimiento y a saber por qué pasan las cosas. Y claro, la explicación tiene mucho sentido. Y es que durante la noche, ya que el sol vuelve a salir otra vez por el este, es obvio que hace un viaje nocturno debajo de la Tierra de oeste a este. Un viaje en sentido inverso. El hecho de que haga ese viaje en sentido inverso implica, obviamente, que cuando aquí es de día, allí es de noche, y cuando allí es de noche, aquí es de día. Bueno, pues de ahí, solo de eso, el hombre prehistórico empieza a obtener una serie de, de consecuencias y de corolarios y de deducciones que llegan hasta el infinito, llegan a todas las manifestaciones del conocimiento o del supuesto conocimiento metafísico, es decir, de lo que no se puede ver, y que le tranquilizan esa descarga de ansiedad que siente porque no sabe lo que pasa en el mundo de lo invisible. Y entonces se pone y formula pues esa serie de deducciones que estaban muy bien para su momento, ¿eh? Porque dentro de la lógica que podía emplear el hombre prehistórico con los datos que tenía, pues las deducciones que hizo fueron limpias. Esto es el viaje inverso del Sol durante la noche en la caverna subterránea. Era un clásico de la literatura religiosa egipcia, donde se decía que el Sol en Ra hacía el peligroso viaje por las 12 horas de la noche, las 12 horas de la noche. Y bien, entonces, pues ya está. Esto es lo que podemos saber de cómo funcionaba la mentalidad del hombre prehistórico subido a aquel peñasco. Y esto es algo bueno, que como conocimiento, como cultura general, digamos que hay gente que le puede parecer interesante y otra gente que les parecerá menos interesante. En todo caso, supongo que muchos pensarán que es una cultura, que es un conocimiento muerto, ¿eh? Que es un conocimiento que se refiere a algo que pasó hace mucho tiempo y que hoy día en nuestro mundo de los videoclips y de los apremios de la política y de los problemas y de la posibilidad de internet y la rapidez con la que va todo, para qué diablos, ¿no? Queremos saber todo esto. Bueno, pues bien, está bien. También es lógico. Sin embargo, hoy, en nuestra cultura contemporánea, sí que, sí que tenemos por lo menos dos manifestaciones de que esto está vivo. Esto que he contado está vivo. Una manifestación
es la novela hecha al cine El Exorcista, que sabéis que cuando el señor de más allá habla por boca de la niña, no se le entiende lo que dice. Y no se le entiende lo que dice hasta que no se reproduce la grabación en un magnetófono en sentido inverso. En ese momento se entiende de maravilla. Es el lenguaje de los espíritus. El lenguaje de los espíritus, en este caso, es al revés. En este caso es el orden de las palabras el que está invertido, o de las letras, no lo sé. Puede ser, no, será de las letras. Pero es ni más ni menos que una manifestación hoy en una novela que es muy característica de la cultura contemporánea, del efecto speculum. Y después hay otra cuestión que está todavía más, que es todavía más chusca y está todavía más introducida en nuestra vida cotidiana, que es el uso del lenguaje, el uso inconsciente del lenguaje. Porque si yo cojo y yo digo que alguien es muy diestro, pues le estoy elogiando. Estoy diciendo que hay una cosa que hace muy bien. Si es un torero, pues es un diestro. El diestro ha matado 3 toros. Pero si digo que alguien es siniestro, esto tiene una connotación peyorativa, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Una connotación peyorativa. Y sin embargo, siniestro simplemente significa que alguien es zurdo. O sea, lo que pasa es que zurdo es una palabra que no tiene ninguna connotación peyorativa y siniestro sí que la tiene. Y esto es una reminiscencia inconsciente del pasado prehistórico, puesto que los difuntos, queridos amigos míos y amigas mías, son zurdos. Los difuntos son zurdos. Cuando estamos diciendo que alguien es siniestro, estamos recogiendo en nuestra vida cotidiana una parte de la concepción prehistórica más primitiva y más antigua del mundo, del más allá y de lo invisible. Hay una cultura de la Edad del Hierro en Hungría, que es la de los beltires, que está muy asociada a los caballos. Entonces a los guerreros los enterraban con los caballos y con los carros. Los beltires le ponían las riendas del caballo en el difunto en la mano izquierda. ¿Por qué? Porque los difuntos son zurdos. Entonces con esto, pues bien, veis que no se trata precisamente ni necesariamente de una cultura muerta, sino que estas reminiscencias pues conviven con nosotros. Y al final de todo, pues termino explicando que no andaban tan errados los queridos amigos de la prehistoria, porque al fin y al cabo, pues hoy ya sabemos como la Tierra es redonda. Ellos creían que la Tierra era plana, pero como la Tierra es redonda, pues sabemos perfectísimamente bien que cuando en nuestro hemisferio es de día, en el hemisferio contrario es de noche, que cuando en nuestro hemisferio es verano, en el otro es invierno, y sabemos que los antípodas viven en donde viven y van también caminando con las piernas para arriba y la cabeza para abajo. Así que nada, esto es lo que hay. Muchas gracias.